Radio Nacional Rosario presenta Fútbol Pasión Nacional Rosario. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a jugador. Algunos que probaron no quedar, algunos que quedaron no llegar. Si llega uno en un montón, quien no ha soñado alguna vez de forma indiscreta ponerse la camiseta, ¿qué más querés? Pelear el puesto, defender la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional, el de cada día, en este viernes 27 de junio de 2025, a las 7 de la tarde y 7 minutos, empezando a compartir una hora de información y análisis y sobre todo de, iba a decir entretenimiento, pero no sé si somos muy entretenedores. Habría que preguntarle a nuestros oyentes el tema de entretener. Vieron que el ámbito deportivo, periodístico deportivo, hoy está mucho más ligado al entretenimiento que al periodismo en general. Pero bueno, no sé si en este programa cuadramos con esa idea. Al margen de todo eso, vamos a pasar una horita informándolos y contándoles todo lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo, mucho del Mundial de Clubes que hoy no tiene partidos, porque ya está todo cerrado, pensando en la participación de Central el sábado, mañana sábado, a la 1 de la tarde, frente a Unión de Santa Fe por Copa Argentina, será transmisión por supuesto de Nacional, y en las vísperas del viaje de Newell's a México para jugar un cuadrangular allí de preparación de pretemporada de cara al torneo clausura. Así que rápidamente saludo a mis compañeros en la mesa, Ariel Gómez, Nacho Sansó, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? El gusto de saludarte y de compartir, como siempre, esta hora con todo el deporte en nuestra casa, en la Fontana Rosa. Bueno, títulos de la jornada, muchachos, ¿por dónde pasan? Hoy con poco fútbol, poca pelota dando vuelta, ¿eh? Porque el Mundial de Clubes nos dio un descanso en esta jornada, magra jornada futbolera. Hoy por los 16avos de final de la Copa Argentina, a las 21:10, Belgrano de Córdoba se va a enfrentar a Defensores de Belgrano, al Dragón de Bajo Belgrano, partido que está pactado a las 21:10. Están jugando por la primera C Mercedes, igualando 0-0 con el Porvenir en 52 minutos de juego. Además también, Ale, bueno, más allá del fútbol, mañana se va a jugar una nueva fecha, la cuarta del torneo del interior. Estamos hablando de rugby con presencia rosarina, porque va a jugar Gimnasia Esgrima como visitante frente a Marista de Mendoza. Todo esto será a partir de las 15:30 horas. Además también el Jockey de Rosario va a jugar frente al CRAI de Santa Fe como local, y Duendes será visitante por la zona 4 en Río Cuarto ante Urucuré. Además vamos a hablar de básquet. Hoy es el día del jugador del básquet rosarino. Ajá. Hoy 24 de junio se estipuló para homenajear a Víctor Hugo Levián. Sí. Una trayectoria en Sportmen Unidos, provincial, en Santa Paula de Galvez. En homenaje a él, hoy la ciudad de Rosario, el básquet rosarino, conmemora el Día del Jugador de Básquet Rosarino. Y para hacerle honor, hoy una gran jornada basquetbolística. Empezamos... ¿Puedo ser considerado yo jugador de básquet de la Liga Rosalina, que fui federado? ¿Puedo o no? Ponele, ¿Entro no o sé. no entro? No sé. Yo te voy a decir, hoy Sí. en un viaje nacional, Sí. en la columna deportiva, Sí. me autopercibí yo. Sí. Mis 4 clases en la escuelita de Atlantic Sportmen, Ajá. Mirá, yo me adjudiqué el título de basquetbolista rosarino. Bueno, perfecto, listo, entonces entramos todos. viste que entramos en el momento de entretenedores. Sí, sí, exactamente. Ahí está, ahí está. Hablamos de Sí. básquet, hoy Liga Nacional de Básquet, se siguen disputando las semifinales.
A las 20:05, apenas termine Pasión Nacional, Regatas Instituto, partido que se juega en Corrientes. La serie la gana el equipo cordobés 2-1. Y a las 22:10 van a jugar en Santiago del Estero Quimsa Boca. La serie tiene a Boca arriba 2-0. Tanto Instituto como Boca están a tiro de clasificar a la gran final de la Liga Nacional de Básquet. También hay que hablar de la Liga Federal, que ayer, con lo justo, tuvo un triunfazo de Gimnasia y Esgrima de Rosario, 62-61 en la última pelota para igualar ante San Martín de Marco Juárez. Un doble sobre la chicharra de Lautaro Suárez le permitió a GER forzar el tercer partido, que se va a jugar hoy a las 21 horas en Marco Juárez, buscando el pase a cuartos de final de la Liga Federal. Además, hablando de básquet rosarino, tenemos Superliga. Hoy arranca la vuelta de este torneo a las 21:30, un solo cotejo. Unión de Arroyo Seco se va a enfrentar a Unión y Progreso en la cancha de Unión y Progreso. El Final Four de invierno de la Superliga ya tiene sus 4 clasificados. Atalaya, Temperley, Caoba y GER son los que van a disputar el cuadrangular final. Además, hoy inicia la vuelta de la Primera División A. Ayer Paganini le perdió 58-76 con Alumni de Casilda. Hoy varios partidos a las 21:30. Benur contra Federal, Ciclón va a enfrentar a Newell's, Tiro Suizo contra Talleres de Villa Gobernador Galvez, Libertad San Telmo, Red Star en San Lorenzo recibe a USAR y Puerto San Martín se va a enfrentar a Calzada. Jornada 16 que va a terminar mañana, el domingo, con los rosarinos Estudiantil enfrentando a Talleres de Arroyo Seco a las 8:30 de la noche. Bueno, y además también, Ale, recordamos que ayer jueves se presentó el libro de los 120 años de la Asociación Rosarina de Fútbol. Sí. Está cumpliendo 120 años esta entidad, fundada en 1905, y qué decir, ¿no? Pensando en todo el recorrido que ha tenido a lo largo de toda la historia, tanto con instituciones como con futbolistas que han surgido de la ciudad, con Central y Newell's Old Boys haciendo punta dentro de lo que es el fútbol nacional, pero que en realidad, pensando en los orígenes, ¿no? Porque Central y Newell's fueron en el 39 a jugar ya las competencias anuales del fútbol de Buenos Aires, aunque le digamos que el AFA es el torneo de Buenos Aires, pero que el fútbol rosarino, ¿no? A lo largo de la historia ha sido parte de ese triángulo del desarrollo del fútbol en la región, digo, Rosario, Buenos Aires, Montevideo, que han sido siempre importantes para que en el Río de la Plata este deporte pueda crecer. También podemos agregar como punto importante Córdoba, ¿no? Que también tiene clubes anteriores al siglo XX. Entonces me parece que ahí es toda la región principal con el ferrocarril y otras actividades también que han hecho que se desarrolle este deporte y que en Rosario tengamos, ¿no? Una asociación como la Rosarina, 120 años, fundada allí en Tucumán y San Martín, en el Hotel Britannia, que creo que todavía está, o lo estaban por tirar por ser edificio, pero esas cosas acá no duran mucho, pero allí en esa zona fue donde se fundó la Asociación Rosarina de Fútbol. Y ayer estuviste en la gala de presentación, y ya que estamos en modo de entretenedores, sí, contaste que había mucha gente importante del ámbito del deporte, pero también del ámbito de la política y del ámbito de la política deportiva. Sí. Estaba el doctor Astori, por ejemplo. Estaba Astori, sí. ¿Cómo lo trataron al doctor Astori? Imagino que en esos lugares hay cierta cordialidad, ¿no? Sí, se tratan de manera políticamente correctos, ¿no? Más allá del momento institucional que ha pasado Newell's este tiempo. Sí, además no era una cuestión de Newell's, sino que era claro. Newell's como uno de los equipos importantes de la ciudad y fundador también de la Rosarina, estaba presente allí junto a algunos otros integrantes también de la comisión directiva, pero sí, en realidad me sorprendí porque fue todo como... No tuvo mucha difusión en realidad lo de la presentación del libro, que en realidad no fue solamente la presentación del libro, hubo ahí también como un ágape, pocos periodistas, digamos, fueron invitados,
para un trabajo que es monumental, Ale, es recopilar 120 años de la historia del fútbol de la ciudad, con historiadores reconocidos, ¿no? Julio Rodríguez, Leo Volpe, que realmente saben mucho de la historia del fútbol de Rosario. Y estaba, estaba Astor, estaba Ramiro Colabianchi también por Rosario Central, que es vicepresidente del Canalla, y además también es vicepresidente de la Asociación Rosarina de Fútbol. No estaba Belloso. No estaba Belloso, ni tampoco estaba Carolina Cristinciano. Bueno, había seguramente algún dirigente más de segunda, tercera línea de había otros dirigentes, sí, de Rosario Central. Bueno, también el resto de los clubes, ¿no? Estaba Sebastián Franco de Provincial. Mientras yo estuve, no había nadie de Atlético del Rosario, también un club fundador de la Rosarina. Pero bueno, mucha gente de la política de la ciudad, pensando, ¿no?, en que se vienen las elecciones del próximo domingo. No voy a nombrar a nadie para que nadie ni nadie saque ventaja, ni nadie se ofenda. Estamos en veda. Bueno, además estamos en veda, así que no se puede nombrar a ninguno. No puedo nombrar a nadie. Bueno, así que la verdad que fue un evento más que interesante el que se vivió en un hotel céntrico aquí cerquita de la radio. Casi 250 personas hubo en la reunión, por lo que estuve leyendo. Poco así difundido para la cantidad de invitados, me parece. Y con lo conocido de los invitados también. Sí, claro. Digo, si vos vas, ya de por sí, que hayan sido invitados el presidente de cada uno de los clubes de Central y de Ñuble, y después la plana mayor de la política de la ciudad, y tendría que haber tenido otra difusión. Sí, a lo mejor no quisieron. Estuvieron tímidos, a lo mejor quisieron hacerlo más para adentro que para para afuera. Parece. Bueno. Así que bueno, por lo que nos contó Mario Chalmaría, el presidente que lo escuchamos ayer, el libro se le va a dar a todas las instituciones pertenecientes a la Rosarina, también después a algunas personalidades, y después va a salir a la venta para el público para todo. Sí. Mira. Supuestamente va a salir a la venta para el público en general. Bueno, detalles de tenis también, Nacho, en estos títulos un poco largueros en este ámbito, pero valía la pena contar un poquito más el trasfondo de lo que se... No, aparte, es un hecho importante para el deporte, lo que pasó ayer, y valía la pena darle una vueltita a lo que pasó. Hablamos de tenis porque se sorteó el cuadro principal de Wimbledon. 6 argentinos encaran esta parte del torneo. Francisco Cerúndolo va a enfrentar al portugués Nuno Borges. Seba Báez tendrá que enfrentar a Jack Draper, el británico, el local. Duro encuentro. Tomás Echeverry frente a otro británico ante Jack Pinnington. Camilo Hugo Carabelli tendrá que enfrentarse con el estadounidense Marco Girón. Francisco Comesaña se medirán con el francés Corentin Moutet. Y Mariano Navone tendrá que enfrentar al canadiense Denil Shapovalov, los 6 argentinos que arrancan en el cuadro principal de Wimbledon. Bueno, ahí está. Se nos vienen 2 semanitas muy lindas sobre pasto, mientras, por ejemplo, se juegan algunos torneos previos, ¿no? En este caso, Bad Homburg, creo que se llama el WTA 500, que están jugando las chicas, y hoy tuvo a Iga Swiatek ganándole a la italiana Jasmine Paolini 6-1, 6-3 para meterse ya en la parte final del torneo, en las semifinales, y salir de una mala racha que traía en este tipo de certámenes, o por lo menos en los últimos tiempos, complicándosele pasar a las finales como le había tocado en Roland Garros. Así que tenemos por delante la semana del pasto, o las 2 semanas del pasto más intensas, y después volveremos a carpeta dura como casi todo el resto del año ocurre, salvo la época de polvo de ladrillo. ¿Más títulos y novedades o estamos hasta ahí? Podemos contar que una de las noticias de la jornada es que el diario The Sun publicó detalles de el contrato. Hablando de entretener, ¿no? Que firmó. Y hablando de The Sun, justamente. Que firmó Cristiano Ronaldo en su renovación con el equipo árabe Al Nassr. Ahora se entiende por qué le dijo que no a Gallardo, ¿no? que se ve que Marcelo no tenía tanta billetera. A ver cuáles son los detalles. Los detalles: firma por 2 años CR7 por un contrato de 492 millones de libras esterlinas,
el contrato de 2 años, unos 676 millones de dólares, junto a diversos beneficios, bonificaciones y privilegios exclusivos. Ya con el salario debería ser bastante beneficio, ¿no? Pero bueno, evidentemente. 630.000, creo que eran $480.000 por día. Por día Sí. son $27.000. Ah, no, está bien, claro, $27.000 por día. $27.000 por día, exactamente, Entiendo. un salario anual de 244 millones de dólares, Más. que equivale un ingreso, de esa cifra tan exorbitante. Bueno, ahí está, marcando tendencia también, Cristiano, en ese aspecto. Sí, más bonos que cobra, ¿no? O sea, por firmar Sí. el contrato tiene un bono por año. Bueno, Y después los árabes también se tienen que hacer cargo, el 100% de su avión, sí. de un avión privado, y el 100% de los gastos que producen el conjunto de 16 personas que tiene él alrededor para poder vivir. Cocinero, chofer y Sí, todo sí. eso. La pregunta sería si esto le sirve al fútbol árabe en el futuro, porque en algún sentido la idea, entiendo, es la que tuvo en aquel momento Estados Unidos de poblar de grandes jugadores y pagar lo que haya que pagar para que la liga Sí. crezca, ¿no? Veremos si lo Bueno, pueden Messi lo pueden no se generar. juntó ahora, Jorge Messi no se juntó ahora con uno de los equipos de Arabia Saudita también, que Y- dicen que en Estados Unidos se juntaron. Bueno, veremos si va para aquel lado Sí, o para... si a o para Cristiano le ofrecieron esto. y irán por el mismo ámbito. Bueno, también se nos viene un fin de semana cargado de noticias vinculados con la Fórmula 1. Está Colapinto haciendo sus primeros entrenamientos y Facu Rivera nos dejó el resumen de lo que ocurrirá en las próximas horas. Comenzó la actividad para la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria con la participación de Franco Colapinto. Hoy, en la primera práctica, fue el argentino 16º a 4 décimas y media del tiempo de Pierre Gasly, que quedó quinto. El más rápido en esta sesión fue George Russell, que fue la primera referencia del fin de semana con el Mercedes. En la segunda práctica, Colapinto fue posición 20, quedando a medio segundo de Gasly, que fue 14º, y Colapinto a 1,5 segundos de Lando Norris, que fue el tiempo más rápido en esta segunda tanda de entrenamientos, que tuvieron la particularidad de tener algunas gotas en la pista hacia el final de la práctica. Lo que hay que decir de este día es que con la goma media el ritmo de Colapinto fue similar a la de su compañero Gasly, que cabe destacar que para esta carrera el francés tiene nuevos componentes en el motor de su auto. Colapinto reconoció que se sintió incómodo con las curvas rápidas y que van a tener que trabajar en el equipo durante la noche para encontrar de nuevo soluciones de cara a mañana. Mañana, 7:30, el último entrenamiento libre, y a las 11 será la clasificación para definir la grilla de salida de la carrera, que va a ser el domingo a las 10 de la mañana. Escuchamos ahora las palabras de Franco Colapinto en zona mixta, hoy primer día de actividad de la Fórmula 1 en Austria. No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general en curva rápida, más que nada, que es un poco mi fuerte. No estuve muy cómodo con el auto, con un balance muy diferente de una curva a otra, así que nada, hay que trabajar para volver un poco más fuerte mañana en high fuel, con mucha nafta, fuimos rápidos, lo más rápido que pierden las dos sesiones, así que nada, hay que de vuelta entender el porqué de eso como en Canadá y volver mejor mañana. Gasly también cayó en la segunda práctica libre, mejoraron el resto. Sí, mejoraron el resto. Me está costando en general, creo, esas curvas un poco más rápidas, que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Así que nada, hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender, solo que no tenemos muchas opciones, es lo que vimos al principio del día de hoy, después del FP1, que no había muchas opciones para ir en la dirección que quería ir. Pero bueno, hay que buscar otra cosa. Bien, contento, creo que es una pista muy linda para Fórmula 1. Se disfrutan las curvas rápidas y demás, así que nada, ojalá que demos un pasito para mañana e intentar mejorar. Ahí está el anuncio de Facu Rivera de lo que ocurrirá este fin de semana respecto de la Fórmula 1, con la primera práctica con malas sensaciones, por lo que ha dicho el propio Colapinto, y pensando en lo que será mañana una nueva prueba y la clasificación para la carrera del domingo. ¿Sí? Así es. Separamos y nos metemos un poquito en la lepra, dale. Hasta las 20. Fútbol, Pasión Nacional Rosario. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos
cambiar todo lo que está mal. 25 minutos pasaron de las 7 de la tarde y nos metemos, como contamos, en la actualidad de Newell's, que prepara su viaje a México para jugar el cuadrangular, pero antes va a tener una serie de amistosos aquí en Rosario, ante un equipo de Carcarañá, los titulares al menos, pensando en ese viaje y en seguir afinando la puntería para el arranque del torneo Clausura, que tendrá, por supuesto, la posibilidad de tener a sus propios hinchas recién en la segunda fecha, porque arranca de visitante. Veremos si se confirma que en la segunda fecha sea el día de la inauguración de la nueva tribuna, ¿no? Porque en principio estaba previsto para la segunda fecha, en realidad estaba previsto para antes, para este semestre que ya terminó. Ahora para la segunda fecha, pero escuché por ahí la idea de que se podría estirar hasta la cuarta fecha. Es decir, la segunda vez que Newell's sea de local, pero al no tener confirmaciones oficiales, estamos a la espera de ello, ¿no? Si es segunda fecha o cuarta definitivamente. ¿Hay fecha? Sí. Esto es un boceto que está manejando la Asociación del Fútbol Argentino, de cuándo debutaría Newell's en el torneo Clausura. El sábado 12 de julio. Sábado 12 de julio. Sábado 12 de julio. En Mendoza será el partido. Tendrá que enfrentar a Independiente Rivadavia. Y el estadio que va a albergar ese partido es el Malvinas Argentinas. ¿Eso qué implica? ¿Que los hinchas pueden ir? Eso implica que cabe la posibilidad de que Newell's pueda llevar hinchas visitantes en la primera fecha del torneo. Bueno. ¿Y por qué cabe la posibilidad? No lo sé, lo pregunto desde mi ignorancia. Entiendo que debe haber algunas cuestiones vinculadas con la seguridad del local, porque viste que ahora hay que hacer un pedido y el equipo local debe habilitarte para llevar a hinchas visitantes. Sí, en realidad ¿eso no lo habilita AFA? No, primero el club local debe decir... Y debe consensuarlo con el organismo de seguridad que recibe. Che, AFA, mirá, tengo espacio para que vengan visitantes. AFA habilita y el club visitante lleva a sus hinchas. Pero no es que AFA decide, che, en Córdoba pueden, en Mendoza pueden. Sí, es como que El local dice, tengo espacio, vengan. ¿Por qué Independiente Rivadavia querrá salir del estadio, no? Del Gargantini. No sé, a lo mejor hay algún tipo de remodelación y ese tipo de cuestiones. Pero no lo sé. Lo concreto es que para el primer partido está previsto que sea así. En cuanto al equipo, al parecer Newell's ya tiene nuevo suplente para Keylor Navas. Está todo avanzado para que William Barlacina vuelva a ser el arquero de Newell's. Ya ha cedido Josué Reinati a Defensa y Justicia, al equipo de Mariano Soso, que también había pedido a Luciano Herrera, pero que finalmente se va a quedar en la lepra. Así que veremos por dónde andan las próximas horas del mercado de pases de Newell's, que en principio tiene para arreglar y para hacer firmar, por lo menos es lo que pretende Fabiani, a Iñiguez, porque hasta ahora Iñiguez es como una suerte de fantasma. Juega los amistosos, aparece en la formación titular, pero no es jugador de Newell's oficialmente. Claro. Este tipo de, entre comillas, irregularidades a las que en el último tiempo nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque no tiene... La pregunta es, ¿qué pasa si se lesiona Iñiguez ahora, sin contrato? En estos entrenamientos, en el partido de mañana, ojalá, por supuesto, que no pase nada, pero por el propio jugador. Pero ahí hay un gris que me parece que se está jugando sobre la... Y ahí tendrá que estar futbolistas argentinos agremiados. Debería, pero ya sabemos dónde están futbolistas argentinos agremiados en estos últimos largos años. Insólito. Bueno, ahí está, Fabiani buscando la puesta a punto, amistoso mañana, con titulares y con suplentes ante dos equipos distintos de la región, y después el viaje a México para el cuadrangular y ya regresar pensando en el Clausura. Ahora sí, las noticias, 7:30 de la tarde llega Gaby Sapienza y a la vuelta...
25 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Empezamos a meternos de a poquito en la Transmi de mañana de Central y de Unión de Santa Fe en San Nicolás, seguramente con sus particularidades también. Podemos llegar a consultar a nuestro interlocutor del caso por el viaje en sí mismo que implica para los dos, pero lo concreto es que mañana a la 1 de la tarde van a jugar Canallas y Tatengues su pasaje a una nueva instancia de la Copa Argentina. En un ratito empezamos a escuchar voces de protagonistas porque habló Fatu Brown y porque además hay cosas que contar respecto del equipo canalla. Pero nos atiende gentilmente y lo vamos a saludar a Javier Bali, periodista de la ciudad de Santa Fe, que además trabaja en RTS, en Radio y Televisión Santafesina, y que sigue mucho la campaña tanto de Unión como de Colón, pero en este caso para contar la vida del Tatengue. Javier, mi nombre es Alejandro Magiaterra, con Ariel Gómez y el equipo de Nacional te saludamos. ¿Cómo va? Hola Alejandro, hola Ariel, ¿cómo les va? Tanto tiempo, un placer es mío de hablar con ustedes. Bien, muy bien, es cierto, lo hemos molestado más de una vez. Hace rato que no lo molestábamos, por eso es tanto verdad. tiempo. No es molestia, pero... no es molestia. Sí. Saquemos la palabra molestia, no es molestia. Bueno, en principio, Javi, te consultamos por la actualidad de Unión a partir de las modificaciones del último tiempo, desde la salida de Kili González, el arribo de Madelón, las circunstancias de preparar un nuevo plantel, un nuevo equipo y este partido de Copa en el medio. ¿Cómo está el Tatengue? Mira, Unión tiene que dejar atrás lo que fue un muy mal primer semestre. A ver, último en su zona, en la zona A con 14 puntos, perdió 8 partidos de 16, o sea, la mitad de los partidos los perdió, y quedó eliminado en Copa Sudamericana antes de la última fecha. O sea, le ganó a Cruzeiro de manera agónica de local en la primera fecha y después perdió los 2 con Palestino de Chile, perdió los 2 con Musucruna de Ecuador y llegó a la última fecha ante Cruzeiro allá en Brasil sin posibilidades de nada. O sea, cerró un pésimo semestre. Entonces ahora se encuentra de manera oficial con este primer partido de Copa Argentina y sabiendo que lo importante va a ser el torneo clausura, en donde a priori Unión va a estar peleando para esquivarle al descenso. Y Unión está en la general, el puesto 27, tiene abajo solamente a San Martín de San Juan, a Talleres y a Vélez. Entonces va a tener que empezar a sumar muchos puntos de entrada para esquivarla esa situación y ver si en algún momento en definitiva puede ser protagonista en estos torneos cortos, en este tipo de copas, o en este tipo de formato, mejor dicho, que ofrece el fútbol argentino, porque nunca siquiera pudo meterse en la segunda infancia, ni cuando clasificaban 4, ni ahora que clasificaban 8. Pero bueno, lo primero es tratar de esquivarle al descenso. Pero antes de eso, bueno, tiene el compromiso de mañana, que por supuesto, bueno, no guarda jugadores, Unión pensando en, o sea, priorizando lo que es esto que decía recién, el torneo de clausura, sino que Madelón pone todo lo mejor mañana para este partido con Central. Y supongo que además le habrá pasado como al canalla el hecho de, entre comillas, cortar una pretemporada. Ayer Fatu Brown decía que en realidad, bueno, ellos no la cortan, sino que arrancaron 2 semanas antes la pretemporada, antes que el resto, más o menos, de los equipos del fútbol argentino, sabiendo que se le podía venir este tipo de partidos. Pero para mí no deja de ser una molestia un partido oficial en medio de esta preparación, sí, porque se juega mucho. El último partido oficial fue hace un mes, o sea, mañana se va a cumplir un mes, el 28 de mayo, allá en Cruzeiro, allá en Brasil, que es cierto, Unión llegó y eliminado a esa instancia, y a partir de ahí sí tuvo vacaciones, y después arrancó la pretemporada, ya pensando en este partido, porque te acordás, después de la eliminación de Central con Huracán, se modificó la fecha de este partido, sí. Si iba a jugar el 8 de junio, ahí creo que sí hubiese sido un poco más de inconveniente. En este caso me parece que se pusieron de acuerdo y creo que les convenía a los dos a fin de mes y dejar un poco de margen para lo que iba a ser el inicio del torneo clausura. Pero en ese sentido me parece que no, sí en Unión era muy importante hacer una buena pretemporada porque, a ver, esto los códigos del fútbol no lo van a permitir que lo digan, pero tanto el cuerpo técnico del interinato que estuvo a cargo de Nicolás Basoles como el de ahora de Madelón, y no te hablan bien de cómo estaba preparado físicamente el equipo, cómo lo dejó el Kili González, por así decirlo, porque no ha sido buena la pretemporada de enero, que encima ha sido muy corto. Unión volvió a los entrenamientos el 4 de enero, jugó 2 amistosos en Uruguay, viste esta serie Río de la Plata, y después creo que el 25-26 ya tuvo su primer compromiso con Estudiantes. Fueron muy poquitos días, bueno, parece que no se hizo el mejor de los trabajos, y eso el equipo lo sintió y mucho. Por eso lo fundamental en este receso fue
mejorar ese aspecto físico. Habrá que ver si se logró o no. Javier, te saluda Ariel Gómez, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué balance se hace de lo que fue la dirección técnica del Kili en el tiempo que estuvo en Unión? ¿O el balance tuyo, cómo lo viste? ¿Hasta qué hora van ustedes? Porque... A ver, bueno, el Kili ahora en estos días se cumplen 2 años de la vez que lo llamaron para que asuma en Unión. Porque lo llamaron cuando él se iba a la Bombonera al partido homenaje de Riquelme, el 25 de junio. Y ahí él aceptó. A ver, él lo agarra a Unión con esa salida traumática de Gallego Méndez cuando se fue a Vélez. Sí. Y el equipo estaba en el puesto 22. Yo siempre remarco y recuerdo, porque estaba en el puesto 22, pero llegó a la última fecha en el puesto 27 cuando eran 28 los equipos. O sea, llegó a la última fecha en zona de descenso. Después sí, le ganó a Tigre, Gimnasia perdió su partido, Colón perdió el suyo y tuvieron que ir a un partido definitorio a ver quién descendía. Pero digo, de haberlo agarrado en el puesto 22 al 27, y algo bien no se hizo, en todos los aspectos, ¿no? Desde las incorporaciones que se pudo hacer en ese momento, desde el trabajo que hubo solo 3 victorias. Bueno, fue final feliz, se terminó con la permanencia. Ya en el 2024 se hizo un buen mercado de pases, a mi entender, ahí en enero, y el equipo sí fue protagonista, estuvo arriba en la tabla, no ingresó a la Copa de la Liga, esta segunda fase que decía antes, pero después, ¿se acuerdan que se jugaron los primeros 5 partidos y después hubo un receso? Unión había quedado en zona de Copa Libertadores. ¿Qué sucedió? Unión vende a 2 jugadores claves, Luna Viale y Vera, y no incorporó a nadie. Los dirigentes te van a decir que el Kili González solo pidió a Fragapani y a nadie más. Y los dirigentes, y esto lo sé, tenían apalabrado, cerrado varias incorporaciones, pero desde el cuerpo técnico, el Kili González, Tomás Cote decían, no queremos, solo queremos Fragapani. Bueno, Fragapani en ese momento no llegó 6 meses después. El tema es que a partir de ese receso hasta el final del torneo, Unión fue perdiendo posiciones, perdía protagonismo, sí le alcanzó para meterse en Copa Sudamericana sobre el final, digamos, terminó en puesto 12, 11 y se metió en Copa Sudamericana. Quedó con una sensación agridulce, pero bueno, al no tener incorporaciones, terminó siendo un buen año en líneas generales, con la clasificación a Copa Sudamericana, sobre todo dejando atrás lo que había sido un traumático 2023 en donde estuvo a un gol de descender. Y ya en este 2025, lo que decía de esta pretemporada, Unión invirtió $5 millones en refuerzos, Mauricio Martínez, Estigarribia, Colazo, por nombrar Fragapane, mismo por nombrar alguno, pero el equipo terminó último en la zona y lo que explicaba antes, digamos, eliminado muy tempranamente de la Copa Sudamericana. Entonces, el saldo creo que termina siendo positivo. Para resumirlo, me parece que deja las puertas abiertas por si el día de mañana puede volver. Claro, fue, digamos, regularcito. Tuvo sus errores, tuvo sus caprichos el Kili González, pero creo que esto de que el día de mañana pueda volver, y es porque algo bueno hizo. La pregunta respecto de lo que viene también me genera una duda por la nueva etapa de Madelón, ¿no? ¿Cómo se lo mira a Madelón? Uno entiende que Madelón es un ídolo de la historia de Unión. Había un meme por ahí que decía, todos los técnicos son interinos hasta que Madelón decide volver a trabajar en Unión. Claro. Pero quiero decir, ¿con qué expectativas mira el hincha de Unión, Javi, este regreso de Madelón a la Y a ver, Madelón, como bien vos decías, es un ídolo. Madelón es protección, es protector de Unión. Claro. Entonces, ya desde ahí es mirado con cariño por esa idolatría que tiene. Ahora, también tiene aquellos que dice que Unión siempre estuvo en mitad de tabla con Madelón, que a veces le alcanzaba para clasificar a Copa Sudamericana. A ver, en el fútbol argentino, si estás un poquito arriba de mitad de tabla, ya clasificás a la Copa Sudamericana, que fue lo máximo que aspiró Unión en un torneo internacional. Nunca peleó por un título, pero bueno, Madelón siempre le dio a Unión esta estabilidad en primera división. Y hoy en día, por lo que decía antes, esa estabilidad no está confirmada. Unión está muy cerquita de la zona del descenso, muy pero muy cerca. Entonces esa expectativa que tiene de Madelón, saber, entendiendo
toda de la idiosincrasia del club, entendiendo la idiosincrasia también del hincha, que sabe lo que quiere y lo que pretende, entonces tiene ese crédito que ningún otro entrenador lo tiene. Cuando se decidió la salida del Kili González, que fue un poco consensuada, pero también fue un poco forzada por los dirigentes, y fueron a buscar a Palermo, y Palermo enseguida dijo que no. Y después se intentó con este interinato de Nicolás Basoler, que es el técnico de reserva, los resultados no se dieron, perdió en Ecuador, perdió con Barraca Central, había debutado con Newell's, en lo que había sido el empate en Santa Fe, pero rápidamente fueron por Madelón, porque no había otro. Y después se dieron las elecciones, y hay un análisis que hacen los dirigentes que se ganaron las elecciones, que encima fue por 240 votos, donde votaron más de 6.000, que mucho tuvo que ver la contratación de Madelón, porque te da esa tranquilidad que va a hacer todo y que entiende todo el club, esto es lo que decía la idiosincrasia, para que el equipo permanezca en primera, que hoy es el principal objetivo. Javi, la última vinculada con el traslado de la gente mañana, había mucha polémica y mucho descontento respecto de el modo en el que tenían que llegar a San Nicolás. ¿Hubo algún tipo de solución o eso quedó en stand-by y la gente que se las aguante? No, hay mucho enojo, hay que aguantársela y sabiendo cuál es, más que recomendación, esta prácticamente obligación que tienen los hinchas de Unión de llegar hasta Rosario, después ir hasta Pergamino y subir de nuevo para San Nicolás, porque no hay otra. A ver, si hay otra, si van de civil, si no muestran ninguna camiseta de Unión ni nada y dicen, vamos para San Pedro, para Buenos Aires, para Pilar, nadie te puede detener, y después sí te meten en San Nicolás. Eso sí puede llegar a pasar y viajar con toda la gente que transite de Rosario Central, esa autopista Rosario-Buenos Aires. Pero si no es eso, los micros, los colectivos, y van a tener que hacer todo ese recorrido que hice y hay que aguantársela porque no hay otra. Se solucionaba todo jugando en Córdoba, creo, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, ahí Provincia de Córdoba no quería recibir este partido, así que sí, aparte tardaron muchísimo en definir esta sede. Sí. Que se confirmó esta misma semana, por eso, pero sí, se la tienen que aguantar los hinchas de Unión, que ahí me decían, se vendieron cerca de 2.000 entradas. Y que en el lado de Unión tienen la información de que Central vendió cerca de 3.800, no sé si ustedes manejan esa información, no sé si es concreta, pero de Unión tienen ese dato. Sí, la verdad que a última hora no tenemos la cantidad, pero sí, estaba, yo creo que un poco arriba de eso, pero puede que por ahí ande. Lo concreto es que mañana seguramente tendremos un entretenido partido, porque uno imagina, al salir de una pretemporada, los dos equipos van a estar un poco duros, pero también muy dinámicos, corriendo mucho al menos, así que sí, veremos cómo se da, ¿no? Y hay que ver la expectativa ya de haber Central, que terminó primero en su zona, se va a enfrentar al último de la otra zona, así terminaron, al menos en el torneo local. Entonces, calculo yo que en Central la expectativa de continuar esa buena senda, más allá de lo que fue la eliminación con Huracán, y acá en Unión no, en la Unión la expectativa es dejar atrás este semestre que fue muy malo, para arrancar de mejor manera algo muy, pero muy importante que se viene, fundamentalmente la permanencia, y por supuesto a partir de la primera fecha, si suman muchos puntos, te va a indicar si está para objetivos más pretenciosos. Javi, lindo panorama nos pintaste de Unión de Santa Fe para afrontar al menos me extendí con el Kili, me di cuenta que me extendí con el Kili, no, pero bueno, es algo bien, que... todo bien. No, porque aparte le interesa al hincha de Central. Creo que el hincha de Central tiene, te diría, una bastante similar visión de lo que fue el paso del Kili por Central, de lo que contaste que pasó ahí en Unión de Santa Fe. Pero bueno, sí, lo podremos extender en otro momento. Bueno, ojalá así sea. Un abrazo, Javi, gracias. A ustedes por llamar y un abrazo grande. Javier Bali, periodista de Santa Fe, en la previa de Unión y de Rosario Central. Separamos y nos metemos de lleno en la vida del equipo de Holland. Las tardes de Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para 10 minutos para el final de la tarea, metiéndonos de lleno en Rosario Central, Nachito, en las novedades del equipo.
en lo que seguramente Holland prepara como el 11 titular para mañana, con las bajas ya consabidas, ¿no? La de Copetti, la de Santi López y la posibilidad de rearmar en algún sentido un equipo que anduvo muy bien en el semestre pasado y que se cayó en el final por aquel famoso partido contra Huracán. Exactamente, y hoy realizó el último ensayo Ariel Holland con un 11 que uno entiende que será el mismo 11 que pare mañana en la cancha en San Nicolás para enfrentar a Unión de Santa Fe y buscar la clasificatoria. Brown en el arco, Enzo Jiménez, Mayo, Quintana y Sandes. Y aquí en el doble 5 en la mitad de la cancha aparece la primera sorpresa, porque van a jugar Ibarra y Navarro. Franco Ibarra no jugó ninguno de los dos amistosos últimos contra Sarmiento de Junín. Había ocupado su lugar Tomás O'Connor. Bueno, hasta último momento lo esperaron. Jugó hoy en el último ensayo y va a jugar mañana frente a Unión de Santa Fe. Ibarra, Navarro, la dupla de la mitad de la cancha. Giacone, Malcorra y Hamilton Campás. Y arriba Agustín Módica. Yo creo que va a ser un lío cuando falte Navarro. Sí. Porque no hay otro volante de la jerarquía que mostró en el primer semestre en el plantel. Es más, contaste toda la semana que si no jugaba él, jugaba O'Connor, que es otra cosa, no es un volante central. Y me parece que lo que demostró en el último semestre junto a Ibarra es que son una dupla complementaria y de lo mejor que tuvo el equipo, de lo más sacrificado y de lo menos visible que tuvo el equipo, pero fue, me parece, el motor de Central, más allá de lo que después aportó Malcorra, de lo que aportó Campás, de lo que aportaron todos, la dupla central, pero el motor del medio han sido ellos dos durante todo el campeonato. Coincido, y además en estas últimas semanas de entrenamiento hubo un jugador que ofició de reemplazo de Módica en el frente de ataque, que fue Lautaro Giacone. ¿Ah, sí? Exactamente. Como un 9 mentiroso. No me gusta llamarlo falso 9 porque el falso 9 es un lugar en el que bueno, un futbolista ocupa y deja de ocupar. Claro. Pero bueno, en este caso sería un 9 mentiroso porque quiero decir porque no juega de 9. No juega durante algunos entrenamientos fue Duarte a jugar por Giacone, por la banda derecha, y Giacone haciendo de Módica. Ajá. En ese ensayo con esa tríada de nombres. Mañana todo indicaría que Giacone, Malcorra y Campás ocupen sus lugares y arriba juegue Agustín Módica. Pero claro, necesita allí una variante. Porque además capaz que no aguanta los 90 minutos Módica. Tal cual. Es lo más probable que no aguante después de un año sin jugar. De hecho, sería lo normal, claro, que no aguante 90 minutos Agustín Módica. Y esa es la única duda que se establece, más allá de la que hay en defensa, porque va a jugar Enzo Jiménez como marcador de punta derecha. Otro de los que no jugó los dos amistosos frente a Sarmiento de Junín fue Manuel Coronel. Entonces todo indica que va a estar entre la lista, entre la nómina de convocados y sea suplente mañana de Enzo Jiménez. Vamos a escuchar voces de los protagonistas, vamos a seguir escuchando a Jorge Brown puntualmente, hablando un poco de la convocatoria de Central, porque otra de las noticias de la jornada en el mundo central es que se agotaron los abonos para el torneo clausura, para el inicio del torneo clausura. No se agotaron la disponibilidad de abonados para ya adquirir para todo el torneo, para las 9 fechas del próximo torneo, las localidades tanto populares como plateas que estaban a disposición. ¿Esto significa que no se van a poder adquirir más entradas en lo que viene? No, hay un remanente tanto de populares como de plateas que quedaron para venderlas partido a partido, pero es un número que es algo nuevo en el club, que la totalidad de abonos disponibles ya se hayan vendido. Escuchemos a Jorge Brown respecto a la convocatoria. Esto decía Jorge Fatura Brown. Sí, primero, bueno, Central es un club grande y lo demuestra día a día con el tema de los socios, de la gente que fue a la inauguración de la tienda, todo ese boom que fue esa inauguración, que quedó hermosa la tienda, lo que es ahora con los abonos, con mismo sacando la entrada para el partido del sábado.
creo que a la gente nada, siempre uno está agradecido y la verdad que sí, estaría bueno que se pueda hacer, es cuestión de organizarlo, ver dónde y en el momento que se pueda estaría bueno que suceda. Ahí pasaba Jorge Fatura Brown, que va a tener, después de mucho tiempo, un encuentro en Copa Argentina. Recordemos que el arquero en Copa Argentina ha sido Werner. Sí, claro. Entonces, sabemos que no es algo nuevo, una definición para Jorge Fatura Brown, pero también le preguntaron sobre el esfuerzo que hace, esa competencia interna que existe con los arqueros. Por supuesto, Fatura Brown mañana será el titular frente a Unión de Santa Fe y le preguntaron respecto al esfuerzo de ganarse no la titularidad, es el arquero titular, pero de ganarse un lugar en el inicio del campeonato y por supuesto su relación con el hincha. Esto dice Jorge Fatura Brown. Primero que no me relajo para nada, todo lo contrario, trato de esforzarme día a día, de entrenarme a full para mantenerme, no sé si en buen nivel o no, pero en el nivel que quiero estar, en el nivel que me siento bien, en el momento donde me toca hoy estar. Después con la relación con la gente, me siento un bendecido, agradecido por el trato desde el primer día de 2006 que me tocó debutar hasta el día de la fecha, pasando por todo en el club y por momentos malos también en el club donde tal vez la relación era un poco distante, pero bueno, yo creo que después de lo que fue el campeonato de 23 cambió mucho esa relación y me siento querido y es recíproco. Yo la verdad que poder, como dije recién, poder vestir esta camiseta para mí es lo más grande que hay y la defiendo a muerte, me puede salir bien, me puede salir mal, pero la defiendo a muerte y voy a tratar de que siempre al club le vaya bien. Y me emociona un poco, ¿viste? Ahí pasaba Jorge Fatura Brown, las palabras, su relación con el hincha y el esfuerzo para mantenerse en el arco todavía de Rosario Central. Mañana, por supuesto, Jorge Brown será titular para defender el arco frente a Unión de Santa Fe. Le preguntan a Fatura respecto a Ángel Di María, en relación a la llegada de Ángel Di María, si esto mete alguna presión respecto a Central y el protagonismo en el próximo torneo. Esto dijo. Dale. Y con la llegada de Ángel, obvio que te obliga también a ser protagonista, pero no hay que confundirse y pensar que con lo que hicimos ya está. Por eso seguimos exigiéndonos día a día en cada entrenamiento y pulimos detalles que tal vez es reiterativo, pero es seguir con la idea que tenemos, achicar el margen de error, o seguir mejorando en la toma de decisiones para tratar de que todo lo que venimos haciendo sea la base para todo lo que viene. Y creo que es algo que está bárbaro que suceda. Tenemos que nosotros mismos obligarnos de adentro y que la gente, como dijo en su momento el Chacho, que la gente nos obligue, porque Central es un club grande y tiene que acostumbrarse a eso, a estar peleando en los primeros puestos, sea que te toque salir campeón o no, porque lamentablemente campeón es uno solo en el torneo, y como dije antes, a veces es un poco injusto, como no, porque tal vez también te pueden decir en el 23, nosotros también nos metimos por la ventana y después terminamos levantando la copa, entonces a veces toca, pero bueno, el tema es que Central tiene que estar siempre ahí, compitiendo, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos para jugar copas internacionales y pelear el torneo local. Ahí Fatura, Brown, Jiménez Mayo, Quintana y Sandes, Ibarra, Navarro, Giacone, Malcorra, Campás y Módica a las 13 mañana en Nacional. Mañana a las 13 en Nacional, como dijo Sansó. Desde las 12 al aire. Desde las aquí. 12 al aire, acá, en la AM1300 FM 104.0. ¿Quién relata? Creo que yo, si Sansó me deja. Hasta mañana. Chao. Chao. La foto de Pedernera, a punto de hacerse viejo, y la del Peradogrillo en el centro del espejo, alrededor de Boccini, los pibes como maromas, mirando como